La lectura en esta mañana, o el texto que usaremos en esta mañana, estaba relacionado con el texto que íbamos a leer al principio, pero no pasa nada. Por eso no quería mostrar este texto, aunque está relacionado, para no desconcentrarnos o para liarnos, porque no va a estar la predicación centrada en Lucas 21, pero como digo, no tiene mayor trascendencia. Vamos a hacer una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios. Sí, Señor, venimos con humildad en esta mañana y con el anhelo de que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que me guíe a mí también, y que cada uno que estamos aquí podamos ser enseñados y también animados, Señor, en tu obra. Lo pedimos en nuestro amado Señor Jesús. Amén. Desde el inicio de esta obra, aquí en el Arenal, hará ya unos 11 o 12 años por lo menos, siempre hubo en el corazón de las personas que trabajaron en esta iglesia un anhelo de ver crecer la obra de Dios en Mallorca. Este grupo de creyentes está aquí ubicado porque hubo un anhelo en unos cristianos para que la obra de Dios se extendiera desde Palma a otras partes de la isla. Y desde ese primer momento quisimos que la Iglesia del Arenal tuviera un ADN misionero, que fuera una iglesia que desde sus inicios, y que no lo perdiera nunca, tuviera un deseo de ver la obra de Dios prosperar en otras partes de la isla también. Es decir, que en el centro de su misión, en el centro de su preocupación, hubiera unas ganas, hubiera una ambición de que el Evangelio del Señor Jesucristo llegara a toda la isla. Lo cual incluye también la multiplicación de más iglesias. Y hemos de orar por eso. Hemos de orar para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé una guía, nos muestre el camino para que podamos contribuir con toda humildad en su gran obra aquí en Mallorca. En el Nuevo Testamento encontramos un buen ejemplo de una iglesia con ADN misionero. No es necesariamente una gran iglesia, ni es la más rica, ni es la más poderosa, pero sí que es una iglesia obediente. Y esa es la iglesia de los filipenses. Una de las cosas que vamos a aprender hoy y que hemos de recordar es que la obra es de Dios, y eso lo sabemos, pero Dios utiliza nuestra obediencia para que su obra sea desarrollada. La obra de Dios avanza gracias a su soberanía, gracias a su poder, gracias a su providencia, y esas son las cosas que hemos de pedirle. Señor, obra tú en esta isla. Pero por otra parte está lo que nosotros hemos de hacer, y lo que hemos de hacer es no ser rebeldes al llamado que Él nos ha revelado en la Escritura, que es ir y predicar. El texto de hoy es Filipenses 4 del 10 al 20, lo hemos leído, pero vamos a volver a leerlo. Nos dice en gran manera, este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Les dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Es un texto muy importante y muy relevante para las misiones, para el llamado misionero de la Iglesia y para el avance del Evangelio. Lo primero que vemos es que la voluntad de Dios es que las iglesias ofrenden para el progreso de la obra. Dios quiere que ofrendemos para el progreso de la obra. No vamos a ofrendar para el enriquecimiento de nadie. Vamos a ofrendar para el crecimiento del reino de Dios. Para eso la Iglesia necesita dinero y los cristianos han de aportar dinero según el Señor coloque en su corazón, no por obligación, no por presión de los pastores, sino con toda libertad y a través de la guía del Espíritu Santo y con sabiduría. Los cristianos han de ser generosos para que la obra del Evangelio avance. Y en nuestro caso, para que la obra del Evangelio en Mallorca avance, y no solamente en Mallorca, sino incluso, si podemos, mucho más allá, a nivel de España y a nivel de otros países. Pero la voluntad de Dios es que las iglesias ofrenden para el progreso de la obra. Vemos varios detalles aquí que nos muestran que Dios se alegra, se place cuando la iglesia es generosa y entrega sus ofrendas para que la obra de Dios se esparza. Por ejemplo, vemos aquí que Pablo está contento, está animado porque ve la generosidad de la iglesia de los filipenses en este versículo 10, primera parte, que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol lo que está diciendo es que vosotros los filipenses habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está diciendo, os habéis puesto las pilas, estabais deseando ayudarme y ahora lo estáis haciendo. Habéis entregado dinero, habéis contribuido a mi ministerio financieramente y esto le agrada en gran manera. Dice aquí, en gran manera me gocé. En gran manera me gocé. El apóstol se goza porque los filipenses dan ofrendas para la obra de Dios. Así debiera ser entre nosotros. Debiera ser un gozo ver ofrendas llenas, y repito, no lo digo con ningún tipo de intención de aprovechamiento ni nada de eso, pero hemos de hablar acerca de esto. La obra de Dios necesita financiación, la obra de Dios se lleva a cabo a través de la generosidad de los creyentes, y este es un buen ejemplo. En gran manera me gocé en el Señor de que al final hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Esta iglesia ayudó al apóstol Pablo una y otra vez y el apóstol se goza de eso. Pero no solamente vemos ese detalle en el versículo 10, también lo vemos en el versículo 14, cuando dice: bien hicisteis, ¿veis el versículo 14? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Esta iglesia participó con el apóstol en su tribulación. Esta frase, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, significa bien habéis hecho en contribuir, en dar ofrendas, en estar a mi lado, en apoyarme financieramente en mi necesidad, en mi tribulación. Así que claramente es la voluntad de Dios que la Iglesia apoye la obra del Evangelio. Es un mandato de Dios, es un deber de la Iglesia. Y el hecho de que haya sinvergüenzas que se aprovechan de los feligreses y que sacan beneficio personal, esa realidad que es muy abundante tristemente, pero Dios tratará con cada uno de esos ladrones, no quita que nosotros no podamos hablar de esto. Hemos de hablar de la importancia del dinero para el progreso del Evangelio. Y que Dios nos guarde, especialmente a los líderes, de toda codicia y de todo deseo indebido en cuanto a la financiación en la Iglesia, que ha de ser transparente. Entonces, la voluntad de Dios es que las iglesias ofrenden para el progreso de la obra. El apóstol se goza cuando ve esa generosidad en los filipenses y además él dice, bien hicisteis en participar conmigo. Bien hicisteis en participar conmigo. Es algo bueno, es algo necesario, es la voluntad de Dios apoyar y financiar su obra. En segundo lugar, lo que vemos aquí muy interesante es que es necesario que financiemos la obra de Dios, ya sea que los obreros tengan necesidad o no la tengan. Ya sea que los obreros tengan necesidad o no la tengan, hemos de apoyar la obra de Dios. Dicho de otra manera, no ofrendamos por pena. Ay, pobrecito, como el pastor o el misionero no tiene dinero, ofrendemos. No, las ofrendas no han de ser movidas por la necesidad de las personas. Hemos de ofrendar, haya abundancia o haya escasez. Siempre hemos de apoyar la obra. ¿Por qué digo esto? Aquí ocurre algo muy interesante. Y es que el apóstol Pablo se alegra de la generosidad de los filipenses, él se alegra del apoyo que ellos dan, pero fijaros el motivo. Dice el versículo 11, bueno, en el versículo 10, él dice, en gran manera me gocé, ¿no?, en el Señor, de que que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está diciendo en el versículo 10, estoy contento de vuestras ofrendas, me alegra que seáis generosos, pero fijaos lo que dice aquí, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Lo que vemos aquí es que Pablo le está quitando hierro al asunto. Él está diciendo, habéis hecho bien en ofrendar, pero que sepáis que no me estáis haciendo un favor. Que sepáis que yo ya me he acostumbrado a vivir tanto en abundancia como en escasez. Entonces, lo que alegra al apóstol no es el hecho en sí de que él reciba dinero en una situación de necesidad. Ese no es tanto el motivo. El motivo es que ellos ofrendan, ya está.
Porque fijaos lo que dice el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Le está quitando protagonismo a la necesidad, al drama de que no tenía dinero. Está diciendo, me alegro de que me hayáis ayudado, pero que sepáis que no ha estado mal. Habéis hecho bien. Pero veis la esencia de lo que está ocurriendo aquí. Él está contento, pero no dice que esté contento por el hecho de que él tenga escasez o de que tenga riqueza. Eso es secundario. Y está bien, ese dinero llegó en un buen momento, era necesario. Pero la esencia que ha de llevar a la iglesia a ofrendar no es el hecho de que nuestros misioneros o de que nuestros pastores o de que nuestra cuenta necesite más o menos. Ese no es el factor determinante que nos tiene que empujar a ofrendar. Bueno, faltaría más. Si hay poco dinero, faltaría más. Claro que tenemos que ofrendar. Pero si aún tuviéramos 100 misioneros bien llenos de dinero y bien financiados, en el buen sentido, aún así deberíamos seguir dando. Y más, y más, y más. Porque lo que nos impulsa a ofrendar no es la necesidad de los obreros ni de la obra. Lo que nos impulsa a ofrendar es el Señor. Y hemos de darle a Él lo que es suyo, sea que la obra esté próspera o esté en necesidad. Por eso es muy interesante, ¿no?, que diga en el versículo 14: sin embargo, no obstante, hicisteis bien en participar. Como diciendo, mira, ¿sabéis qué? Ya me hubierais enviado el dinero o no me lo hubierais enviado, Dios me hubiera cuidado igualmente. No os preocupéis. No necesito vuestras limosnas. Pero ¿sabéis qué? No ha estado mal lo que habéis hecho. Me gozo. No somos tampoco los salvadores nosotros de la obra. Dios se va a encargar de una manera u otra. Pero hemos de ofrendar porque Dios nos lo dice. En todo momento, constantemente, independientemente del estado de nuestras finanzas. Entonces, la voluntad de Dios es que las iglesias ofrenden para el progreso de la obra y es necesario que financiemos la obra de Dios, ya sea que los obreros tengan necesidad o no la tengan. Tercera cuestión. No es raro que las iglesias pierdan de vista la prioridad de ofrendar para la obra. No es nada raro que las iglesias pierdan de vista la centralidad de ofrendar para la obra. Nos olvidamos, lo dejamos de lado, estamos de acuerdo con ello y hoy pues nos sentimos motivados, pero muy pronto se queda en la nada. Ya no hay ese impulso, esa motivación. No es raro que las iglesias abandonen por completo incluso esta gran prioridad que es financiar la obra de Dios para que su reino crezca. Quizá pueda haber iglesias que acumulen dinero y lo inviertan en otros temas, o que el presupuesto anual nuestro para la obra de Dios sea menos del 10%, o menos del 5%, que sea una cosita muy insignificante con respecto a lo que debería ser. ¿Por qué digo esto? Bueno, esta iglesia, la de los filipenses, fue generosa, pero fue la única. Fue generosa, pero había más iglesias alrededor que podrían haber ayudado y por razones que desconocemos no lo hicieron. No estaban solícitas, no estaban con esa inquietud, no tenían esa constancia, no tenían esa participación cercana con la obra de Dios.
No sabemos por qué, pero Pablo lo dice. Él lo afirma en el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Tenemos a Pablo, el gran apóstol de Dios, en plena obra misionera, en tiempos bíblicos, y solamente hay una iglesia preocupada de su sustento. ¿Dónde están las demás? Bueno, no sabemos los motivos, pero sabemos que Pablo afirma esta realidad, por algo será. Él dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Ninguna iglesia participó conmigo. Eso quiere decir, ninguna iglesia me ayudó económicamente en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nuestra tendencia, la tendencia de las iglesias, la tendencia de nosotros como creyentes es dejar la obra de Dios a un lado. Le damos las migajas, le damos lo sobrante. Nuestra tendencia es que no sea nuestra prioridad. La tendencia es que no esté en el centro de nuestras oraciones. Hay que estar constantemente recordándonos que lo primero es lo primero. Siempre hemos de estar recordando que lo primero es el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Esa es nuestra tendencia natural, dejar la obra de Dios abandonada y darle nuestras sobras. Y hermanos, si estamos haciendo esto, hemos de cambiarlo ya. Hemos de ser una iglesia que ore por la propagación del Evangelio. Hemos de ser una iglesia motivada para ofrendar, para que la obra crezca. Hemos de tener proyectos misioneros. Hemos de tener interés. Hemos de orar. Ha de ser nuestro ADN. No una predicación como esta cada 6 meses y que después se olvide. ¿Estáis de acuerdo? No os ilusiona que Dios nos use aquí en Mallorca. No pensáis que podemos hacer algo más. No confiamos en que Dios pueda bendecir su predicación en este lugar y en otros lugares. Tenemos la palabra de Dios, lo más precioso. Lo que necesitamos es orar y pastores y predicadores que enseñen bien la palabra, y Dios hará. Y mantenernos en santidad, tener los motivos correctos para todo esto. No hacerlo por riqueza, ni por vanagloria, ni para que nos digan qué buena iglesia que da mucho dinero y mira qué iglesia más activa. No. Todo ha de nacer de un anhelo limpio y puro de ver a la iglesia de Dios aquí en Mallorca crecer. Y algo que es muy necesario en esta isla. Vivimos en una isla que vive en oscuridad. Somos cerca de 800.000 personas, 900.000, los que sean. Y la población alcanzada es muy poquita. Hay mucha ignorancia. La gente no sabe nada de las verdades del Evangelio. Y hay una gran labor para nosotros. Entonces, no es raro que las iglesias pierdan la prioridad de ofrendar para la obra. Que no sea nuestro caso, hermanos. Que seamos una iglesia constantemente preocupada por el avance del Evangelio y trabajemos para ello. Trabajemos para ello. Invirtamos en ello.
Hermanos, la obra de Dios es una obra soberana de Dios, pero ocurre a través de la obediencia y de los esfuerzos de los creyentes. Hemos de trabajar en la obra de Dios, hemos de sacrificar nuestro tiempo, hemos de entregar nuestro dinero, hemos de animarnos, hemos de decir, oremos por este proyecto, pongámoslo en marcha, demos un paso de fe. No vamos a hacer locuras, lógicamente. No vamos a comprar un local de 2 millones de euros si no lo tenemos, pero hemos de dar pasos de fe. Hemos de arriesgarnos un poquito. Hemos de hacer cosas que antes no hemos hecho. Los años pasan, hermanos, las décadas pasan. ¿Qué nos quedan algunos de nosotros? ¿5 o 10 años? ¿20 años? Ya llevamos 13 años aquí, casi 14. ¿Y qué haremos con los 14 que nos quedan? ¿Qué haremos? ¿No anhelas ver la obra de Dios prosperar en Mallorca? ¿Crees que es posible? ¿Crees que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Crees que el Evangelio tiene poder para cambiar las almas, para llamar a las personas? Trabajemos pues, trabajemos en los años que nos quedan por delante, cada uno de nosotros. Los que puedan ofrendar, que ofrenden. Los que puedan orar, que oren. Los que puedan predicar, que prediquen. Pero hemos de trabajar. Número 4. El apoyo económico a la obra debe ser constante. El apoyo económico a la obra ha de ser constante. Nos dice el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aún a Tesalónica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Pablo estaba en Tesalónica y no estaba en Filipos, habría determinadas circunstancias que haría que el hecho de que los filipenses le enviasen dinero hasta Tesalónica era un extra. Quizá habría un esfuerzo extra de enviar un mensajero, quizá. También en Tesalónica había iglesias, había congregaciones. Tenemos la carta de los tesalonicenses. Pero el dinero venía desde Filipos. Entonces, aún a Tesalónica, lo que nos está hablando es de una dificultad. Había una dificultad ahí, había un sobreesfuerzo. Esto de ayudar a Pablo estando cerca estaba bien, pero ayudarlo estando lejos en aquellos tiempos era un plus, era un sobreesfuerzo. Por eso dice él, aún a Tesalónica, aún a Tesalónica. No había excusas para los filipenses, les daba igual, ¿dónde estás? Allí, pues ahí tienes el dinero. Esto habla de la constancia, de la perseverancia de los filipenses con su ayuda. Y el apóstol alaba esto. Les dice, aún a Tesalónica me enviasteis, y fijaos aquí la constancia, una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez para mis necesidades. Es una iglesia que ofrenda con el corazón de una manera constante, le importa la obra, se sacrifica por la obra constantemente. Es una fuente de financiación. Gloria a Dios por esta iglesia. No eran grandes magnates. De hecho, vamos a ver aquí que tenían necesidad, ellos mismos tenían necesidad. Los que necesitaban ofrendas eran ellos, pero de lo poco que tenían, lo daban, costara lo que costase. Donde fuera que estuviera el misionero, ahí estaba el dinero. Constantemente. Dice aquí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una generosidad constante. Fijaos también al principio de la carta de los filipenses, y esto es muy importante porque lo que estamos viendo aquí es que en la mente del apóstol Pablo, el desarrollo de la obra era central.
Y aunque estamos en el capítulo 4 al final de la carta y él está hablando de la financiación para la obra, ya al principio de la carta el apóstol saca este asunto. Porque fijaos lo que dicen en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso nos habla de que esta iglesia apoyó a Pablo en todo momento, desde que le conocieron, desde el primer momento de la obra hasta hoy, ¿vale? Eso nos habla de la constancia. Aquí aparece la palabra comunión en el Evangelio, ¿vale? Dice: doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Sabéis qué significa esa comunión? Pues no solamente significa comunión cristiana, de estar juntos, no solamente significa eso. De hecho, esta misma palabra que aparece aquí como comunión, en otros sitios del Nuevo Testamento, aparece como participación, como contribución. Hay una asociación aquí. En inglés se usa la palabra partnership. Significa ser socios, ser colaboradores. Esto es lo que significa aquí la comunión en el Evangelio. ¿Entendéis? No significa simplemente doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Está diciendo: doy gracias a Dios por vuestra colaboración activa y participación en el Evangelio. Tú has de ser un colaborador en el Evangelio a través de tu dinero. Y es un dinero para la obra de Dios, no es un dinero para los hombres. Fijaos de qué manera tan temprana ya está el foco del apóstol en el tema de la obra de Dios. Hace gracia, ¿no? Porque en este capítulo 4 hay un versículo que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo lo usamos de una manera egoísta. No tengo dinero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo no usa ese versículo de esa manera. Lo último que le interesa a él es su bienestar. Él ya ha dicho que le da igual no tener nada. Él ha dicho: yo ya me he acostumbrado a tener poco dinero, no os preocupéis. Está muy bien lo que habéis hecho, pero que sepáis que Dios me guarda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entendéis la perspectiva? ¿Entendéis la diferencia entre una perspectiva centrada en Dios y su obra y una perspectiva de que Dios sea nuestro siervo para que nos dé lo que nosotros necesitamos? Entonces vamos a continuar. Hemos dicho en este punto 4, el apoyo económico a la obra debe ser constante. Ha de ser constante. No es hoy sí, mañana no. No es flor de un día. Ha de ser un apoyo constante. Hemos de tener un compromiso con las obras que apoyamos. Número 5, la actitud de los obreros. La actitud de los obreros. Pablo buscaba frutos, no riquezas. Él buscaba frutos espirituales. No buscaba su propio bien económico. Esto lo vemos en el versículo 17, porque nos dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
¿Qué es lo que han de buscar los pastores? ¿Qué es lo que han de buscar los líderes de la iglesia que dan la visión a la congregación de por dónde hemos de ir con la ayuda de Dios y con la sabiduría de Dios? Lo que han de buscar es el fruto espiritual. Eso es lo que nos mueve, lo que nos debería mover. No las dádivas, no el dinero. ¿Veis cómo el apóstol, a diferencia de los predicadores de la prosperidad, él quiere tener manos limpias en cuanto a las finanzas? Hermanos, yo no busco vuestro dinero para mí. No, es para que haya fruto para el reino de Dios. Para eso está el dinero en la iglesia. Y esto es una advertencia para los líderes. ¿Quién no cae en eso? ¿Quién no puede caer en la vanagloria del dinero, de las riquezas y de la prosperidad? Todos podemos caer. Hemos de orar que Dios nos mantenga apartados de eso, porque nuestro juicio tendremos si utilizamos el dinero de Dios para nuestros intereses. Lo que hemos de hacer es usar nuestro dinero para los intereses de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Hemos de darle todo lo que podamos. Entonces, la actitud de los obreros es muy importante. No hemos de buscar dádivas, no hemos de buscar riquezas económicas. Lo que hemos de buscar es fruto espiritual para la gloria de Dios. Y si tenemos ese anhelo, ese deseo, Dios lo va a bendecir. Número 6. Preocupémonos más por nuestra cuenta en el reino. Preocupémonos más por nuestra cuenta en el reino. ¿Sabías que tienes una cuenta bancaria en el reino? Es lo que nos está diciendo este texto. Dice aquí, no es que busque dádivas, sino que busco fruto. O sea, lo que Él quiere es que la obra de Dios crezca, que haya más iglesias, que haya más conversiones. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Fruto espiritual. Y dice aquí que abunde en vuestra cuenta. Que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Lo que está diciendo es que si los filipenses ayudan al apóstol económicamente, le dan dinero para que plante iglesias, para que viaje, para que pueda comer y pueda desplazarse, haciendo eso, los creyentes de Filipos les está creciendo una cuenta bancaria en otro lugar, y esa cuenta dura para siempre. Es la cuenta del reino de los cielos, y es la cuenta que más importa, porque no es como nuestras cuentas bancarias que suben y bajan. Es una cuenta para la eternidad. Y Dios nos pedirá cuentas de qué hemos hecho en nuestra vida, con nuestras posesiones, con nuestro tiempo, con nuestros dones. Si hay una cuenta que nos debiera preocupar, es la cuenta que tenemos con el Señor. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra es algo muy interesante, y es que cuando nosotros apoyamos la obra de Dios con nuestros recursos, hay una cuenta que se va engordando para la eternidad, que es la cuenta del reino. Los frutos
del reino. Esto es lo que está diciendo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay un beneficio para la iglesia que da. La iglesia que da está invirtiendo en el reino. No con un interés personal de vanagloria, pero hay un beneficio, hermanos. Hay un beneficio en invertir en las cosas de Dios. Es bendición eterna. ¿Cómo está tu cuenta del reino de los cielos? ¿En números rojos? O a lo mejor no sabías que tenías esta cuenta. Invirtamos, hermanos, en esta cuenta que es para siempre. Preocupémonos más por nuestra cuenta en el reino. Busquemos primero el reino. Esto es lo que quiere decir. Busca primero el reino de Dios. Trabaja primero para el reino de Dios. Haz multiplicar tu cuenta en el reino de Dios, que no es de dinero, es de algo más valioso. Es de bienes espirituales, eternos. Y ya el Señor te proveerá lo otro. Número 7, la ofrenda. Esto es el penúltimo punto. La ofrenda es un acto de adoración. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante. Olor fragante. Las ofrendas de los creyentes son olor fragante para Dios. Es un acto de adoración. Esta expresión, olor fragante, sacrificio acepto, se usa ni más ni menos que para la entrega del propio Señor Jesucristo cuando Él dio su cuerpo en la cruz. Es la misma idea. Olor fragante, sacrificio acepto. Nuestras ofrendas no han de ser animales medio cortados. Ha de ser lo mejor. Olor fragante. ¿Es tu ofrenda el mejor cordero que tú tienes para Dios? ¿O es tu ofrenda, pues mira, los 4 duros que he encontrado en el cajón? Nuestras ofrendas, hermanos, han de ser un sacrificio acepto. Por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades. Aquí no estamos pidiendo que nadie dé más de lo que pueda dar, ¿verdad? Pero quizá podamos dar más de lo que estamos dando. Si es así, hagámoslo como un sacrificio acepto delante de Dios. Nuestras ofrendas se ponen en una bolsa, pero en cierto sentido, aunque no es literal ni hay ninguna implicación teológica aquí, es como si fueran a un altar. El altar de la propia presencia de Dios. Y es serio, es importante. Nuestras ofrendas son importantes. Terminamos. Dios suple a las iglesias generosas. Dios suple a las iglesias generosas. Dice el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Quién tenía necesidad aquí realmente? Pues la iglesia en Filipos no iba sobrada. Tenía necesidad económica. Ellos daban de lo poco que tenían. Por eso el apóstol dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Era una iglesia
a la que le faltaban cosas. Eran personas humildes, eran personas que llegarían al fin de mes y ya está, o ni eso, pero aún así entregaban a Dios para su obra, y Dios, ¿cómo no?, porque Él es fiel, les suplía su necesidad. El Señor ve nuestro corazón y Él suple nuestra necesidad. El camino para estar provisto de lo que necesitamos no es dar menos a Dios, aunque hay veces que no podemos dar mucho, no pasa nada. Pero el camino no es dar menos a Dios. Y tampoco estamos hablando de un evangelio de la prosperidad, en el que digamos, lo que tú des, Él te lo va a devolver. Eso sería una postura egoísta, ¿no? Como si esto fuera una máquina tragaperras. Esa no es la idea. Simplemente lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que cuando un cristiano ofrenda a la iglesia de corazón lo que puede y se esfuerza en ello, Dios le ayuda. Dios no le abandona, porque Él es fiel. Terminamos, hermanos. ¿Cuántas iglesias plantó Pablo? ¿Cuántas iglesias inició Pablo? ¿Alguien quiere dar un número? Bueno, dicen los comentaristas que a lo mejor, pues no sé, en torno a 15, contando las que conocemos, en las que él estuvo involucrado, más las que no conocemos directamente involucrado, en torno a 15 a lo mejor, por ahí andarían, ¿vale? Quizá 20. ¿Cuántas iglesias, hijas, salieron de esas iglesias en las que trabajó Pablo? Echa la cuenta. ¿Cuántas? Pues unas cuantas, ¿no? Yo me atrevería a decir que en la época en la que él plantaba iglesias fue el fundamento de los que estamos aquí. ¿No? ¿Cómo llegó el Evangelio a Europa? En buena medida a través de las iglesias que Pablo, y bueno, es que no hubo otro camino, fueron ellos. Fueron ellos. ¿Gracias a qué? Gracias a las ofrendas de los creyentes. ¿No? Porque el reino de Dios es como esa plantita, como ese grano que es pequeñito. Una ofrenda, no pasa nada, no gran cosa, pero va creciendo y va creciendo y se hace grande y se convierte en un árbol frondoso, con muchas ramas y con mucho fruto. ¿Por qué Dios no pudiera usarnos a nosotros también así? Claro que puede usarnos. Quiero terminar con un detalle, Hechos 26. En Hechos 26 hay algo muy importante. El escenario aquí es muy distinto, ¿vale? Pero hay un detalle muy importante.
En Hechos 26 vemos al apóstol Pablo ante Agripa, en su defensa de la fe, explicando su testimonio personal. Y en el versículo 19, Hechos 26, 19 y 20, en Hechos 26, 19 al 20, Hechos 26, del 19 al 20, es la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y en los versículos 19 al 20, Pablo dice esto: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Con qué os quiero dejar? Con estas palabras: no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. El desarrollo y el crecimiento de la obra de Dios tiene que ver con la obediencia. ¿Es la voluntad de Dios que abramos más iglesias? Sí. ¿Qué hace falta? Obediencia y esfuerzo. Y ofrendas. Necesitamos una aparición angelical que nos diga que la voluntad de Dios es que el Evangelio crezca en Mallorca. Yo creo que no. Yo creo que la palabra es muy clara de lo que tenemos que hacer: orar, servir, ofrendar, enseñar, formar, discipular, con tiempo y con dinero. Podemos ser rebeldes, acomodarnos, o podemos ser obedientes. En un sentido, hemos de ser muy prudentes con los pasos que demos como iglesia en el futuro, pedirle a Dios que nos guíe todo lo demás. Pero en otro sentido, es muy fácil. Es ponerse a trabajar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque él dice: no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué visión? Pues si lees más arriba, es cuando Dios le dice: tienes que ir a predicar aquí, tienes que ir a predicar allá, tienes que ir. Y claro, él diría: ¿y cómo voy a ir hasta allí? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Y bueno, ya Dios proveerá. Lo que tengo que hacer es ir, obedecer. Y yo, hermanos, os hablo con el corazón. Los pastores no queremos guiar a la iglesia a una idea humana. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El crecimiento de la iglesia tiene que ver con la obediencia, con ponerse en marcha. No tenemos que esperar 10 años, ni 20 años. Necesitamos prudencia, necesitamos la guía de Dios, pero también hemos de ponernos las pilas, hermanos. Que el Señor nos anime y nos ayude. Haz la voluntad de Dios. Financia su obra.
te lo pido a través del consejo de la palabra de Dios. Hermano, financia la obra de Dios. Y me lo digo a mí primero y a mi familia. Financiemos la obra de Dios. No para el enriquecimiento de ningún ser humano. Las cuentas han de estar muy claras. Los pastores no han de tocar ni un céntimo. Pero hemos de financiar la obra de Dios. No pierdas la prioridad de ofrendar. No pierdas la prioridad de ofrendar. Hemos pasado la ofrenda antes de la predicación y no la vamos a volver a pasar, ¿vale? Pero ojalá que esta predicación nos sirva para que cada semana, cada mes, podamos entregar a Dios dentro de nuestras posibilidades lo que hace falta para que su obra avance. Sé constante, que no sea ahora voy a ofrendar y después la semana que viene ya, hasta dentro de un año. No, hay que ser constantes. Los líderes, busquemos el fruto y no la riqueza. Busquemos el fruto, no la riqueza. Oremos para que Dios nos quite de cualquier ambición que no le honre. Que nuestra ambición sea la edificación de la iglesia, la multiplicación de la obra. Preocúpate por tu cuenta en el reino. Preocúpate por tu cuenta en el reino. Tu ofrenda es parte de tu adoración a Dios. Trae lo mejor ante Él también. Y Dios suplirá lo que nos falta. Amén. Amén. Oremos.